El Estado ecuatoriano, como ha sido habitual, especialmente en la Revolución Ciudadana, ha estado y adopta acciones fundamentales en defensa de la soberanía y de sus intereses. Un tema fundamental en este momento es la circunstancia y el litigio que mantienen varios demandantes y que ahora el Estado ecuatoriano asume como su propia defensa en contra de la Chevron. Vamos a dialogar y actualizar algunos elementos claves de este tema, en donde se juegan muchísimos intereses, especialmente económicos, y como hemos dicho hace poco, la soberanía del país. Está con nosotros Pablo Fajardo, él es el abogado principal de los demandantes ecuatorianos ante la Chevron. Bienvenido al Ciudadano, Pablo, y cuéntenos cómo está la situación en este momento, en donde ha existido una arremetida mediática de la Chevron en contra del Estado ecuatoriano. Antes, en alguna medida, se cuidaban en enfrentar directamente al Estado ecuatoriano, pero como el presidente de la República asume ya una posición soberana en este sentido, ya hay un ataque directo en contra del presidente y el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. El caso está en varios escenarios, digamos, jurídicos y también políticos o mediáticos. En el ámbito jurídico tenemos una acción de ejecución de sentencia en el Ecuador, en Sucumbíes concretamente, y en 3 países distintos que son Brasil, Argentina y Canadá, donde esperamos que se reconozca como válida la sentencia ecuatoriana para poderla ejecutar en esas jurisdicciones. ¿Por qué en esos países y por qué fuera del Ecuador? Porque durante los años que duró el juicio en Ecuador, Chevron enajenó o vendió todos los bienes que tenía en el país. Y hoy ganamos un juicio, tenemos una sentencia ejecutable, pero no hay bienes de Chevron en el Ecuador. Que se puedan incautar. Parte para incautar, ¿sí? Y cobrar. Por lo tanto, estamos obligados a ir a otras jurisdicciones fuera del Ecuador para poder cobrar la sentencia. Además, para que se pueda balizar una sentencia internacional en ese sentido. Sí, tenemos que hacer un trámite que llama de homologación de sentencia extranjera en ese caso, que hoy empezamos en Brasil, Canadá y Argentina. ¿Por qué estos países? Porque son países donde hay activos de Chevron, primero, y en el caso de Argentina y Brasil, porque hay una convención interamericana del año 79 que permite ejecutar sentencias extranjeras. Entonces, bajo la convención es mucho más rápido, mucho más fácil ese tipo de cosas. Entonces, digamos, si uno de esos países avaliza todo el proceso jurídico que se ha seguido en torno al juicio en contra de la Chevron, en donde se puede evidenciar que ha habido un debido proceso, entre otras cosas, ya será mucho más sencillo, si lo podemos llamar de esa manera, el cumplimiento de la sentencia. En el momento que un país, que un Estado reconoce como válida la sentencia ecuatoriana, esa sentencia se convierte en un instrumento jurídico como que hubiese sido emitida en ese país. Por ejemplo, si Canadá la reconoce como válida, sería una sentencia canadiense y podemos ejecutarla en Canadá sin ningún inconveniente jurídico. Ese es el elemento. El objetivo nuestro es perseguir los activos de Chevron en distintas jurisdicciones. Y dentro del plan nuestro estamos preparando varias acciones jurídicas más para otros estados, otros países también, entre ellos algunos sudamericanos y otros europeos, asiáticos y de Oceanía. Lo que los demandantes nos piden a los abogados es que persigamos los activos de Chevron y no perdonemos ni un solo centavo. Hay que decirlo. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. Una cantidad quizás económicamente alta, pero realmente es insignificante comparado con el crimen ambiental cometido por Chevron en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra Amazonía ecuatoriana. Y además baja comparada con otros elementos. Note usted, por ejemplo, cuando hubo el derrame en el Golfo de México, la empresa BP, hasta ahora ha pagado más o menos 40.000 millones de dólares por un desastre, al menos 10 veces menor que el causado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, la cifra que estamos reclamando de Chevron en Ecuador es pequeña comparado con el crimen que se cometió. Ahora, en estas circunstancias, como habíamos dicho al inicio de este diálogo, existe una arremetida de parte de la Chevron en contra del Estado ecuatoriano. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Bueno, realmente es una acción nefasta y de arrogancia de Chevron. Note usted, por ejemplo, que nuestro juicio lo empezamos en el año 93 en Estados Unidos y Chevron pidió que el juicio venga al Ecuador. Chevron se comprometió por escrito a someterse a respetar la justicia ecuatoriana. Presentó 14 afirmaciones de juristas ecuatorianos quienes alabaron el sistema judicial del país y decían que era el mejor del mundo. Con ese aval, la Corte de Nueva York decidió que el juicio venga a las Cortes ecuatorianas. ¿Pero qué ocurre? Le ganamos el juicio en Ecuador y hoy lo que hace es una campaña gigantesca en contra del país para desprestigiar al Estado ecuatoriano. Es por ese motivo y por supuesto a la justicia ecuatoriana. La justicia ecuatoriana, básicamente. Por ese motivo nos parece súper loable, aplaudible la decisión del gobierno ecuatoriano de defender con altura la soberanía del país.
Hoy Chevron ataca al gobierno ecuatoriano. Lo pongo como ejemplo también el caso BP. ¿Acaso el presidente Obama no incluso pidió el trasero del gerente de la BP para pateárselo cuando hubo el desastre en el Golfo de México? ¿Acaso no hubo un informe de la EPA de Estados Unidos, que es entidad gubernamental, en la que dijo que BP era responsable del desastre ambiental que se causó allí? Y ahí nadie dijo nada. ¿Por qué allá eso es lícito y por qué acá se dice que es algo anormal que el gobierno defienda a sus ciudadanos y a su soberanía? Es habitual que esta empresa como Chevron, por ejemplo, utilice una serie de mecanismos, entre ellos lobistas en el gobierno norteamericano, para buscar justamente que se desvíe la atención y para buscar que sus intereses sean mayoritariamente apoyados en esta circunstancia. Existen varios documentos que demuestran que Chevron es la empresa más opaca y más corrupta del mundo. Varios estudios así lo determinan. ¿Y por qué eso? Primero, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, como decíamos, primero, un desconocimiento de su propio compromiso. Segundo, Chevron hasta ahora ha gastado más o menos $70 millones en lobby en Estados Unidos para que se castigue al país por permitir que haya un juicio transparente, honesto y apegado a la ley. Tercero, una campaña mediática gigantesca en contra del Estado ecuatoriano. Cuarto, hay una campaña de arbitrajes. Hay 3 arbitrajes planteados por Chevron en contra del país. ¿Qué busca Chevron? Chantajear al Estado ecuatoriano para que se ponga a su servicio. Pero aquí en el país se equivocaron. Ahora, ¿cuál es el peligro de que, por ejemplo, Chevron involucre directamente al Estado ecuatoriano en el caso del agua agria? Mire, yo creo que el Estado ha hecho una defensa como debe de ser, apegada al derecho. ¿Sí? Lo que debemos cuidar nada más es que se respeten las garantías del debido proceso en el país, como he dicho siempre, que no haya una interferencia de ninguna naturaleza, nada más jurídica, en el ámbito de judicial, en caso del juicio del agua agrio, ¿sí? Y es lo que hay hasta ahora. O sea, el hecho que haya una decisión del gobierno de salir a enfrentar a Chevron no es interferencia jurídica. Eso es defender a su población, a sus instituciones y al sistema jurídico del país. Lo que digo yo, hay que cuidar nada más que no haya interferencia o intersecciones de aspectos políticos en el ámbito jurídico. Es el único elemento. Ahora, esta sentencia también, Chevron obviamente busca revertir hacia sus intereses, incluso económicos, es decir, que el Estado ecuatoriano pague una indemnización a Chevron. Esa es la forma de chantajear de Chevron. O sea, Chevron, imagínese usted, por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? En la República Argentina teníamos un embargo que estaba trabado en primera y segunda instancia. Luego Chevron chantajeó con dinero a la empresa YPF de Argentina, la empresa estatal argentina, con una inversión para el yacimiento de Vaca Muerta. Y con esa inversión logró que la Corte Suprema de Argentina revierta un embargo que estaba trabado en Argentina. O sea, ¿qué es lo que hace Chevron? Chantajear a gobiernos latinoamericanos básicamente, o que son un poquito económicamente débiles, digamos, ¿sí? Pero que en el fondo no es así. Hay gobiernos como el nuestro que defienden la soberanía con altura de su país. En Ecuador, en la instancia que se encuentra jurídicamente es en casación en estos momentos. ¿Cuándo habrá algún espacio, alguna fecha para terminar esta última instancia jurídica? Bueno, realmente es una decisión absoluta de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional, perdón, de Justicia del país. El recurso de casación llegó a Quito el pasado 29 de marzo del año 2012. Estamos ya por año y medio aproximadamente. Esperamos, ojalá en el transcurso de este año tengamos un fallo, ojalá sea lo antes posible, para poder también activar otras acciones de ejecutar sentencia en otros países fuera del Ecuador. Pero paralelamente se han activado las acciones en otros países, usted lo menciona. O sea, por supuesto, y creo que pasó aquí una cosa súper importante. La ley ecuatoriana establece 2 instancias judiciales. Ganamos nosotros en las 2 instancias judiciales en la corte que Chevron escogió, que fue aquí en el Ecuador. Si Chevron quería evitar que se ejecute la sentencia ahora, tenía que pagar una caución. Pero Chevron renunció al derecho de pagar la caución. Al renunciar a ese derecho, nos dejó la puerta abierta para que empecemos a ejecutar la sentencia dentro y fuera del Ecuador, que es lo que hemos hecho nosotros. El recurso de casación no impide que se ejecute la sentencia. Estamos actuando en base a la ley. Y en este momento, ¿cómo está la situación jurídica en los Estados Unidos? En Estados Unidos hay una dificultad mayor, porque primero el costo económico en la defensa en Estados Unidos es muy complejo, es muy alto. Segundo, desgraciadamente hay un juez norteamericano que se llama Luis Kaplan, que es el que tiene este caso en Estados Unidos, el caso de una acción planteada por Chevron en contra nuestra. Note usted, por ejemplo, Chevron demandó a los ecuatorianos, a los indígenas campesinos, abogados y expertos nuestros, nos acusan de habernos asociado ilícitamente
y que no hay ningún daño ambiental, que lo que queremos es extorsionar a la empresa. Eso es lo que llaman el caso Rico, ¿sí? Ese juez Kaplan que tiene ese caso es un juez netamente racista y que actúa en una forma tan violenta en contra del país. ¿Qué evidencias tiene de esto? Por ejemplo, hace 2 meses sacó una decisión, por ejemplo, en la que el juez aseguró que el Ecuador no es un estado seguro para Chevron. Y por lo tanto, cualquier persona que quiera declarar en el caso de Chevron tenía que ir a otro país, que Chevron no podía venir al Ecuador. Lo cual, primero, ese juez no conoce el país, nunca ha estado en el Ecuador. ¿Cómo se atreve a decir que el país no es un país seguro? Si nunca ha estado en el Ecuador. Segundo, la gente de Chevron anda libremente por todo el país. Tienen gente trabajando en todo el Ecuador, tienen decenas o centenares de espías en el país, cientos de abogados en el Ecuador. Chevron tiene trabajando en el mundo entero 2.000 abogados en contra nuestra. Un centenar son de aquí del Ecuador. Entonces no pueden decirnos que el país no es un país seguro para Chevron. ¿En qué instancia entonces está planteado la demanda de la Chevron en contra del Estado ecuatoriano? En primera instancia. Bueno, a ver, en cuanto al Estado, que hay son 3 arbitrajes. O sea, el uno que ya se concluyó, el segundo que hay un laudo favorable a Chevron, que toca en qué Estado pagar, que ahora está embargado de parte nuestra, y el tercero que es un proceso arbitral que está recién iniciándose, en otras palabras. Son los arbitrajes. Ahora, lo que hay son acciones en Estados Unidos en contra de nosotros, o sea, en contra de los indígenas y campesinos, que Chevron lo que ha hecho es victimizar a sus propias víctimas, o sea, atacar a sus propias víctimas, acusar de victimarios, de víctimas al propio victimario. ¿Qué dicen los indígenas, los campesinos de la zona sobre todo este largo proceso jurídico que todavía tiene mucha vida? Mire, realmente es una cosa impresionante. Luego de 20 años de historia, de lucha codo a codo, de que muchos de nosotros hemos visto cómo nuestros hermanos han ido muriendo en el camino con cáncer, con leucemia, y la gente sigue férreamente unida luchando en busca de la justicia. Es algo que no se puede creer muchas veces. Que la gente, pese a que muchas mujeres, hombres tienen cáncer y siguen ahí luchando todos los días. Es algo realmente impresionante. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed de justicia. La gente dice, no podemos permitir que este crimen quede en la impunidad. Entonces, pese a todo lo que hace Chevron, a los ataques de Chevron, a las mentiras de Chevron, la gente sigue luchando férreamente en busca de justicia. Ahora, ¿existe unidad dentro de los indígenas campesinos allí en la zona? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo tengo reuniones permanentes con la Unión de Afectados por Texaco, que es la entidad que reúne a las 30.000 víctimas directas de esta actividad de la empresa Texaco Chevron, y no hay ningún tipo de resquebrajamiento interno, hay una unidad absoluta, un sueño absoluto de que haya justicia. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza dentro y fuera del país en estas circunstancias? El trabajo concretamente del equipo legal que yo dirijo, y equipo técnico y también de comunicación básicamente, es primero la estrategia legal de plantear acciones jurídicas en cada país donde sea conveniente, donde haya activos de Chevron. Segundo, explicar al mundo entero el crimen cometido en Ecuador por la empresa petrolera Chevron Corporation, ¿sí? Tercero, mantener la unidad de las comunidades también junto con los dirigentes de la Asamblea de Afectados y obviamente crear conciencia colectiva en el mundo entero del crimen que se comete en un país como el nuestro. Es importante que el mundo está conociendo ya cuál ha sido la labor de la Chevron Texaco en su momento en el Ecuador, porque se ha tergiversado muchísimo, se ha manipulado mucho este tipo de información, pero ahora tanto en Estados Unidos como en Europa entiendo que existe una campaña de información para que el mundo conozca la real incidencia que ha tenido Chevron en contra del Estado del país y de los que habitan allá en la UAG. Realmente es el trabajo que estamos haciendo, que lo que toca hacer es hacerlo mucho más fuerte, pero hay que entender que el poder económico de Chevron es gigantesco. Para que tengamos como referencia, Chevron maneja de dinero cada año 5 veces más que todos los 14,5 millones de ecuatorianos. Si en el país manejamos dinero, digamos, el Producto Interno Bruto, 70.000 millones de dólares, Chevron maneja 350.000 millones de dólares. La ganancia neta de Chevron por año es más o menos 27.000 millones de dólares. Eso gana Chevron por año. O sea, el dinero que tiene Chevron para tratar de hostigar, fastidiar, perseguir a personas de un país es realmente gigantesco y poderoso. Pese a todo ese poder económico, creo que estamos derrotando a Chevron en todos los ámbitos. A propósito, y para cerrar, usted recibió en el 2007 un premio de la CNN como héroe de la categoría de gente común y extraordinaria, otro premio en el 2008 Goldman para el medio ambiente. ¿Cómo ha sido ahora la recepción en estos grandes medios norteamericanos, europeos?
Esos premios realmente, yo he dicho, siempre los recibí a nombre de las víctimas. O sea, hay unos héroes reales, son las propias víctimas que luchan todo el día contra la muerte, contra el cáncer, contra la contaminación. Y segundo, los medios han ido trabajando básicamente hasta grandes cadenas internacionales, pero al final muchas de ellas se doblegan ante el poder económico. Las víctimas no tenemos la plata que tiene Chevron para pautar en esos medios de comunicación. Y muchas veces por ese pautaje condicionan muchas cosas. Es decir, ahora ya no es la apertura que había antes. Por supuesto que no, o sea, se han ido limitando muchísimo, incluso dentro del Ecuador. O sea, hay medios que han negociado, han transado con Chevron, y digo, está bien, pero no limiten la información real por el aspecto económico. Muy bien, le agradezco mucho por atender al ciudadano. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hemos conversado con Pablo Fajardo. Él es el principal abogado defensor del grupo de demandantes ecuatorianos en contra de la Chevron. Hemos actualizado algunos temas que son fundamentales para entender cuál es la situación que está atravesando en este momento el Estado ecuatoriano y cuál es la posición de dignidad que ha asumido en esta circunstancia. Hacemos una pausa, regresamos aquí en El Ciudadano.